Me robaron mi camioneta, y los mismos ladrones me lo trajeron justo a mí. Mi primer auto fue un Jeep CG7 de 1984. Un vehículo que, aunque ya tenía algunos años encima, era absolutamente genial para un adolescente pobre de los años 90. Había trabajado duro para ahorrar y poder comprarlo, y aunque no era nuevo, representaba mi libertad y el fruto de mi esfuerzo. En esos días, trabajaba de noche en una estación de gasolina para poder mantenerme y ahorrar un poco más. Una noche, le presté el Jeep a mi hermano menor, quien lo necesitaba para llevar a una cita a una fiesta en las afueras de la ciudad. No había problema, ya que yo estaría trabajando toda la noche y no necesitaría el auto. Alrededor de la 1 de la madrugada, mientras atendía a los pocos clientes nocturnos en la estación, recibí una llamada de mi hermano. Su voz sonaba nerviosa y agitada. «Hermano, algo terrible ha pasado», dijo, con evidente angustia. Dejé las llaves en el Jeep mientras entraba a la fiesta, y cuando volví, el auto no estaba. Alguien lo robó. Me quedé helado. No podía creer lo que estaba escuchando. Mi primer pensamiento fue de desesperación. ¿Cómo podía haber sucedido esto? Mi Jeep, el símbolo de mi libertad y trabajo arduo, había desaparecido en manos de un ladrón. Intenté calmar a mi hermano, aunque yo mismo estaba devastado. Mientras aún hablaba con él por teléfono, algo insólito ocurrió. Mi estación de gasolina era la única en la zona que estaba abierta las 24 horas, y tenía una característica peculiar. Ofrecíamos servicio completo, algo raro para la época. Los autos llegaban, y nosotros llenábamos los tanques, limpiábamos los parabrisas y revisábamos los niveles de aceite y agua. Para mi sorpresa, mientras hablaba con mi hermano, un Jeep familiar se acercó lentamente a una de las bombas. No podía ser, oh, sí, miré más de cerca y efectivamente, era mi Jeep CG7. El corazón me latía a 1000 por hora. Los ladrones, sin saberlo, habían llevado el Jeep robado directamente a mi estación para llenarlo de gasolina. La ironía era increíble. Como el medidor de gasolina de mi Jeep estaba roto y siempre marcaba vacío, los ladrones creyeron que necesitaba combustible urgentemente. Con la mayor calma posible, presioné la alarma silenciosa que teníamos en la estación para situaciones de emergencia. Mientras esperábamos la llegada de la policía, procedí a llenar el tanque del Jeep, intentando no levantar sospechas. Los ladrones, ajenos a la trampa en la que habían caído, esperaban pacientemente. Cuando terminé de llenar el tanque, uno de los ladrones se bajó del Jeep para pagar por la gasolina. Fue en ese momento cuando vi mi oportunidad. Con un movimiento rápido y decidido, saqué la llave del encendido y la metí en mi bolsillo. Acto seguido, me alejé unos pasos y observé cómo los ladrones, confundidos, empezaban a discutir entre ellos sobre quién tenía la llave. «¿No la tenías tú?», preguntaba uno. «Yo pensé que la tenías tú», respondía el otro. La confusión entre ellos fue suficiente para que, pocos minutos después, la policía llegara al lugar. Cuando los oficiales se bajaron de los patrulleros, los ladrones se quedaron perplejos, incapaces de entender cómo habían sido atrapados tan fácilmente. Tuve que explicar la historia al oficial media docena de veces antes de que pudiera creer lo que había pasado. Los policías, entre risas, esposaron a los ladrones y los metieron en la parte trasera del patrullero. La expresión de incredulidad en sus rostros era algo que nunca olvidaré. La historia fue tan peculiar y cómica que al día siguiente apareció en la mayoría de los periódicos importantes. Se convirtió en una anécdota local, una de esas historias que todos cuentan con una sonrisa de oreja a oreja. Para mí, fue una lección inolvidable sobre la extraña forma en que a veces funciona el destino. Lo que comenzó como una noche de desesperación, terminó con la recuperación de mi Jeep, y una historia que he contado innumerables veces desde entonces. Hoy la cagué accidentalmente robándome un coche. La mañana comenzó como cualquier otra, con la única excepción de que hoy decidí llevar la camioneta de mi esposa al trabajo. Quería ahorrar millas en nuestro contrato de arrendamiento, así que la estacioné en el lote de siempre. Como la camioneta tiene encendido sin llave, dejé las llaves adentro. ¿Quién iba a robar un coche en el estacionamiento de mi trabajo? Después de todo, a la hora del almuerzo, tenía planeado mi ritual habitual: manejar hasta nuestro otro edificio que está calle abajo para jugar al billar con unos amigos. Así que salí del trabajo,
Me subí a la camioneta y me dirigí hacia allá. Pasé unos 45 minutos entretenidos y luego volví. Pero algo me parecía diferente. Mientras manejaba de regreso, noté que el coche estaba inusualmente limpio. La camioneta de mi esposa siempre está llena de papeles, juguetes y botellas vacías. Debió haberlo limpiado, pensé, complacido. Mientras conducía, mi mirada vagaba por el interior del vehículo, apreciando lo ordenado que estaba. Fue entonces cuando algo captó mi atención en el asiento trasero. Un destello. ¿Qué es eso?, me pregunté. Giré la cabeza y vi un asiento para niños. Me quedé helado. Mi hijo menor tiene 7 años. No necesitamos un asiento para niños. ¿Qué está pasando? La adrenalina comenzó a bombear. Mi mente trabajaba a toda velocidad mientras el pánico se apoderaba de mí. Fue en ese momento de confusión que la realidad me golpeó como un martillo. Estaba en el coche equivocado. Me había subido a una camioneta del mismo color, año, marca y modelo que la de mi esposa, estacionada a solo 3 espacios de la nuestra. Y para colmo, también dejaron las llaves dentro. Mi corazón latía con fuerza mientras regresaba al estacionamiento. Mi mente se llenaba de escenarios catastróficos, imaginando policías esperando para arrestarme por robo de auto. Al llegar, medio esperé ver luces rojas y azules parpadeando, pero por suerte, no había nadie. Para mi alivio, encontré un lugar libre cerca del original. Aparqué y corrí hacia seguridad, mi mente todavía dando vueltas. Entré en la oficina de seguridad y confesé mi crimen con un nudo en la garganta. La chica de seguridad me miró, y tras un segundo de silencio, estalló en carcajadas. Con lágrimas en los ojos, me pidió el número de la placa, y me aseguró que enviaría un correo al propietario del coche para explicar lo sucedido. Nunca volví a saber del dueño del coche ni de seguridad. Pero la historia se propagó como fuego entre mis compañeros de trabajo, quienes ahora, cada vez que me ven, me recuerdan asegurarse de tomar el coche correcto. Sus risas resonaban en los pasillos, y aunque intentaban ser originales, todos repetían lo mismo. Esto sucedió hace unos meses, pero recientemente me di cuenta de que la historia encajaba perfectamente aquí. Así que, aquí estoy, compartiendo este momento ridículo de mi vida con todos ustedes. Resumen: accidentalmente me subí al coche equivocado en el trabajo, y lo manejé durante 45 minutos antes de darme cuenta. Lo devolví y me autodenuncié a seguridad. Editar. ¡Wow! No esperaba esta reacción. He hecho cosas mucho más estúpidas también. Así que tal vez tenga un futuro aquí. Gracias a todos por los comentarios positivos y espero que se hayan reído. Y gracias a los que dieron premios, estoy honrado. Un par de cosas que me gustaría aclarar de los comentarios. No me considero tonto, solo muy confiado y casi ingenuo. Dicho esto, la mayoría de los tontos no saben que lo son, así que quién sabe. No siempre dejo las llaves en el coche, pero mi trabajo tiene cámaras por todas partes y está ubicado en una de las ciudades más seguras de Estados Unidos, así que supongo que me arriesgué. Una noche de confusión después del concierto. Casi me acusan de robar un auto. Después de un enérgico concierto en un bar local, estaba empacando mis cosas y preparándome para irme. Con la adrenalina aún corriendo por mis venas, me subí a mi coche y comencé a alejarme del estacionamiento. Pero de repente, una chica empezó a gritar a todo pulmón: «¡Ese es mi coche!». Miré por el retrovisor y vi a la chica y a sus amigos corriendo hacia mí, gesticulando frenéticamente y gritando. Confundido, me detuve, bajé la ventanilla y dije: ¿este es mi auto? Debes tener uno igual». Con la cara roja de frustración, la chica gritó: «No, este es mi carro. Es del mismo color». Intentando mantener la calma, le pregunté: «¿El tuyo tiene una gran abolladura en la parte trasera?». Ella vaciló por un momento, y luego respondió tímidamente: «Sí». Tratando de aclarar la situación, señalé el interior del coche y pregunté: «Mira adentro, ¿tu auto está así de desordenado?». La chica miró por la ventanilla, y su expresión cambió a una mezcla de sorpresa y confusión. «Sí, esa es mi toalla». Se quedó callada mientras miraba el interior desordenado, reconociendo varios objetos personales. En ese instante, miré más allá de mi coche, y vi otro vehículo idéntico estacionado justo detrás del mío. «¿Ese es tu carro?», pregunté, señalando el coche gemelo. Sus ojos se iluminaron con alivio, y una sonrisa se dibujó en su rostro. «Sí, gracias», exclamó, casi alegre, como si yo hubiera tenido la misión de ayudarla a encontrar su coche desde el principio. Uno de los chicos que la acompañaba, aparentemente avergonzado por la confusión, me levantó el pulgar y evitó el contacto visual mientras se alejaban hacia el coche correcto. No pude evitar reírme de lo surrealista y gracioso que había sido todo el malentendido. Una noche que seguramente ninguno de nosotros olvidará pronto.
Mi mamá hizo algo similar hace muchos años. Había comprado un coche barato, color beige, de esos modelos comunes que ves por todas partes, y lo usaba para sus diligencias diarias. Cabe destacar que esta marca y modelo en particular era conocido por tener un problema con la cerradura de encendido que, con el tiempo, se desgastaba tanto que prácticamente podías encender el coche con el mango de una cuchara o cualquier objeto similar. Un día, mi mamá fue al supermercado para hacer la compra semanal. Después de llenar su carrito con alimentos y otras provisiones, regresó al abarrotado estacionamiento. Como a veces pasa, no recordaba exactamente dónde había estacionado, pero pronto vio lo que pensó era su coche. En nuestro pequeño pueblo, casi nadie cerraba sus coches con llave, así que no le dio importancia y se subió. Con las bolsas ya en el maletero, giró la llave y se marchó. Todo parecía normal hasta que, unos 15 minutos después, comenzó a sentirse incómoda. Miró a su alrededor y algo no cuadraba. Fue entonces cuando la realización la golpeó. Había tomado el coche beige equivocado. Había robado accidentalmente el coche de otra persona. Mi mamá no perdió la compostura. Inmediatamente, giró el coche y regresó al estacionamiento del supermercado. Con un suspiro de alivio, descargó sus compras y las trasladó al coche correcto, asegurándose esta vez de verificar la matrícula antes de partir. Para cerrar este capítulo de confusión, dejó una nota en el coche que decía: «Ups, te robé el auto, mi culpa». Y así terminó su inadvertida aventura delictiva. Nunca supo nada más al respecto, pero estoy seguro de que ambos conductores recuerdan ese día con una mezcla de asombro y humor.